Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio del profe del perrito con sabor a canela. Qué alegría que hoy nos acompañen con un invitado súper especial. Espero que por favor nos acompañen con un like, con un comentario y si son nuevos por favor que se suscriban, ya que eso permite que esta comunidad crezca un poquito más. También recuerden que me pueden encontrar en las diferentes redes sociales, Instagram, TikTok y X como el profe del perrito. Con eso se contribuye un poquito a que podamos llegar a más personas. Entonces, sin más preámbulos, hoy quiero presentarles a César Alcaraz. Él es politólogo de la Universidad de Antioquia y a su vez es estudiante de psicología, que hoy nos va a hablar un poco desde su experiencia, desde su historia de vida, para entender un poco y dimensionar sus conceptos y sus procesos formativos ligados también a lo que hoy podemos conocer un poco como la educación inclusiva. César, bienvenido. Muchas gracias, profesor, por la invitación. De verdad, agradezco a todas las personas que en este momento nos estén viendo y es un placer. Ok, bueno, no, muchas gracias. Como para hacer un poquito más inclusivo este espacio, me apoyas con la descripción del entorno para aquellos que no nos pueden ver, sepan cómo estamos vestidos y en qué parte nos encontramos. Bueno, en este momento nos encontramos en la Universidad Pontificia Bolivariana, sede de Medellín, la que queda junto al estadio. El lugar en este momento en el que nos encontramos es la tarima cubierta, como se le conoce al espacio, que queda frente a la biblioteca, entre los bloques 6 y 7 de la universidad. El área, de cierta manera, es muy agradable, acogedora, porque estamos cerca al entorno vegetativo, las personas caminan por el área principal. Yo me encuentro vestido una camisa negra, un pantalón azul y unos tenis negros, y el profesor que me acompaña aquí está en una camisa azul bastante elegante, y obviamente con un pantalón y unos tenis negros, y obviamente con nuestra especialísima invitada Canela, que está aquí recostada Sí, al lado de nosotros. la estrella del canal que nunca falta, que está triste porque no la podemos soltar, pero es que el clima tampoco permite que ella se escape. Ok, César, bueno, eh, cuéntenos por favor, ¿qué lleva a un politólogo a estudiar psicología? Qué excelente pregunta, profesor. Profe, yo creo que de cierta manera dentro de mi área de vocación encontré que habían ciertos aspectos en lo social que me faltaba complementar. Entender las estructuras de los discursos y cómo esto puede permear a los individuos, es decir, la identificación, porque alguien se identifica como uribista o petrista o porque siente más allega, pues más cercanía hacia una corriente política, por ejemplo, de derecha o de izquierda, a un punto que prácticamente la persona se reconoce y se vive única y exclusivamente de esa manera. Y yo decía, creo que aquí la política no me ha terminado de explicar esa identificación personal de un individuo que lo hace sentirse tan allegado hacia algo, o en este caso, hacia un discurso político. Oiga, ese es muy interesante, que también dentro de la corriente del psicoanálisis, Freud lo cataloga como el nombre del padre. Y a veces nosotros no logramos entender qué hace que tengamos cierta fijación hacia algunos líderes políticos, pues para poder también autodenominarnos X o Y, ¿cierto? Sí, Y es complejo porque eso moviliza demasiadas emociones y aquí no hay tibios ni puntos medios, o eres o no eres, ¿cierto? es verdad. Aquí ni muy céntrico, nada, todo toca para el extremo. Entonces, en estas épocas y más en un país como este, donde tenemos pues un recorrido histórico complejo a través pues de un legado de violencia, es difícil tampoco poder entender qué pasa con esos vasos comunicantes que no han logrado estabilizar este país. Eso es verdad, profe. Yo le propongo, profesor, para esta entretenida conversación que hagamos como un pequeño contexto. Yo creo que la situación actual responde más o menos a la estructura social de que ya estamos en la posmodernidad. Yo sé usted bien, profe, que me dará a entender y me corregirá en el caso que de pronto me pueda equivocar, y es que la posmodernidad rompió con el asunto de la modernidad en el hecho de que ya la razón no era suficiente para explicar nuestro entorno, porque precisamente guiarnos a través de la ciencia, la lógica, la matemática y la ciencia nos llevó a un punto de autodestrucción, que esto más o menos fue lo que configuró las guerras. ¿Qué pasa actualmente? Que es donde entra la posmodernidad. Ya el discurso es cualquier cosa se vale.
obviamente siendo muy limitante y muy arcaico con este concepto, pero es como para que nuestros espectadores más o menos lo puedan entender. ¿Y a qué lleva esto? Que precisamente a la falta de una identidad propia por las personas, cualquier discurso de cierta manera que me permita reconocerme con el otro, me ha dado la posibilidad de más o menos encontrar mi nicho, como dicen por ahí los jóvenes, mi tribu, mi manada, mi gente. Entonces, eso ha sido una de las cosas fundamentales como para entender las estructuras sociales actualmente, porque como no hay una forma de identificarnos, porque ya todo se vale, ya todo es posible, cualquier corriente o cualquier visión es válida, porque permite dar más o menos a entender como nuestra realidad, el hecho de que las personas, para aterrizarnos con el tema, literalmente se empezaron a acercar hacia esos discursos que más o menos le permitan a ese individuo que no tiene ninguna identidad reconocerse con algo. Oiga, no, súper interesante. Y si nosotros lo enfocamos también desde una perspectiva que menciona Freud en su tratado sobre psicología de las masas, nos da como también como esa dimensión de lo que se busca precisamente en un líder que movilice una masa. Y claramente se describen las características principales de lo que debe ser ese líder al cual todos desean poder seguir, y es que sea beligerante, que sea agresivo y que imprima fuerza para poder de esa forma pues como alinearse a ellos y poder también generar un efecto muy particular de despersonalización, que eso tiene unas lógicas muy, muy complejas y que a veces pues no alcanza a dimensionar el efecto masificador de este. Eso es un asunto fundamental, profe. De hecho, usted me recordó un asunto muy importante que también menciona Freud, el del porqué de la guerra. Sí, Cuando él habla precisamente de la violencia como una manifestación del derecho, literalmente está dándole pautas para entender las estructuras sociales que actualmente nos albergan, que es la identificación, por ejemplo, con ese discurso, que por lo general es populista, es allegado, es patriarcal, porque en el aspecto, pues no como se entiende, sino en el hecho de que se asemeja como un papá. La gente le encanta que le den como indicaciones o estructuras del que pone sí, orden, porque es que esa es la ajá, forma como más o menos las personas se empiezan a identificar, porque como hay una falta de identidad, porque como muchas personas no saben a qué llegar o a qué identificarse, qué mejor que un salvador les llegue a decir a uno qué tiene que hacer. Entonces, precisamente esas estructuras son lo que condiciona a la persona para que se sienta más allegada. Y obviamente, pues en este caso en Colombia creo que tenemos demasiados ejemplos, profe, como de sobra. Ave María, qué cosas tan horribles. Pero bueno, mi hermano, ya que has avanzado ya en tu carrera de psicólogo, eh, ¿has podido encontrar esa respuesta que no hallabas desde la politología y que pues te llevó a ese camino? Sí, yo creo que en este caso, yo creo que la corriente con la cual más me está dando como esas respuestas ha sido el psicoanálisis. El hecho de la insatisfacción de las pulsiones y la insatisfacción con la cultura, como decía Freud, es uno de los fundamentos que yo creo que son claves para entender este fenómeno. Porque como ya uno no se siente satisfecho con lo que es, con lo que la sociedad le brinda, uno tiene que estar buscando la forma de que algo le dé sentido a la vida que está en este momento de cierta manera perdida, extraviada, o que de cierta manera no encuentra bajo todos los preceptos sociales a través de, sea, no sé, culturales, religiosos, que le den como la propia identificación que uno necesita. Y claro, uno siempre está insatisfecho, eso nos lo dice Freud. Uno siempre está insatisfecho, nada lo complace, uno no, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde yo me di cuenta que las falencias de cierta manera que la política no pudo explicar porque se basaban mucho en estructuras de poder, pero que Freud sí se mete más en la condición particular del individuo, es donde yo he visto que hay pistas interesantes, profe, porque yo creo que esto nos permite entender el porqué de las cosas, cuál es la necesidad intrínseca de cada persona, como para identificar, venga, es que yo siento que nada me llena, es que yo siento que no le tengo un sentido a la vida, es que yo siento que no hay forma de que realmente lo que me brinda esta sociedad me satisfagan mis condiciones como individuo, y por ende entonces tengo que empezar a identificarme con cosas que me den identidad, y en este caso pues un discurso político que mucha gente pasa pues por este proceso y más en Colombia. Sí, y eso no solamente pues es en los aspectos políticos, también puede llevarse al área religiosa, al área deportiva, todo este de elementos o dispositivos maxificantes pues permiten eso, revestir de identidad
y, y bueno, sí, El prole- el- dar un sentido de vida, sí. sí, eso es verdad, pero el problema, profe, es que hay otro asunto que me encantaría de pronto que tocáramos, y es el asunto de la masificación de la información y lo que eso también condiciona al individuo. Curiosamente vivimos en una sociedad donde podemos acceder a cualquier tipo de información, sea verídica o sea falsa. ¿Y a qué voy con esto? Que esto también tiene ciertas consecuencias dentro del individuo, porque ya es el trending, el topic, la moda, los gustos, las tendencias, todo eso también va marcando de cierta manera cosas en el individuo que lo van como condicionando. Oiga, sí, a ver, ahí tocas un punto súper interesante. Y en esa época donde eh, resuena tanto el asunto de la libertad, aunque ya sabemos que el concepto de libertad moderno prácticamente ya desapareció. Sí, eso es eh, verdad. Nosotros somos realmente libres o simplemente vivimos en función a una respuesta predeterminada por. Ejemplo, mire, hay unos discursos que en cierta forma pues llaman a observar cómo se están generalizando causas de violencia, causas de apología al consumo, a la cosificación de la mujer, pero sin embargo, si vamos a lo popular, a lo cultural, a lo mainstream, si no sale una chica con ligera de ropa, no vende. Y Si no sale el tipo o si no sale el artista con un arquetipo ya muy influenciado a lo gángster, como que tampoco es atractivo. Si no se menciona una apología permanente al consumo de sustancias, no se difusión, no hay ventas. Entonces, a ver, por un lado está pues como ese llamado de hay que cuidar, hay que tener conciencia, hay que ser un poquito, eh, tumbar como ciertas barreras o imaginarios, pero parece más un discurso de papel y en la práctica no se evidencia que haya ese efecto. no, lo que pasa es que yo creo, profe, que eso ahí es donde vamos a entrar en otro tema bastante denso y es el asunto del sistema económico. El capitalismo realmente en nosotros ha condicionado ciertos arquetipos de cierta manera que nosotros, dependiendo de nuestra edad, debemos estar haciendo ciertas cosas. Y eso lo trabaja muy bien la psicología del desarrollo, porque siempre se ha dado de cierta manera que las estructuras de la edad biológica tienen que estar respondiendo a ciertos patrones sociales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que usted mencionaba? Ahora, ¿qué es lo que buscan los jóvenes? Los jóvenes lo único que buscan es una estabilidad económica donde sus pulsiones, o en este caso sus ganas, sus locuras, lo momentáneo, lo instantáneo, se cumpla. ¿Y cómo se cumple eso? Con lo económico. Porque realmente le están dando el discurso constante a los jóvenes de que es que si usted no tiene plata, usted no puede hacer nada. Es que si usted no tiene plata, no puede gozar la vida, no puede adquirir lo que siempre ha querido, no puede tener lo que realmente le llama la atención, no va a satisfacer esa dopamina pasajera, como le digo yo, de cierta manera para que se sienta satisfecho con su vida. Y hay un problema fundamental y de arraigo pues que me parece preocupante porque literalmente es un mensaje errado que le están diciendo a los jóvenes que realmente lo que importa es lo situacional, más no estructurar cosas de vida que realmente te lleven a una transformación propia como individuo. Y claro, por eso en esta sociedad que vemos, pues en nuestro caso, en nuestro contexto, obviamente los jóvenes masificándose totalmente hacia el consumo, obviamente a través de la figura del traqueto, del pillo, porque es que ese es el que manda, es el que tiene poder, es el que tiene estatus, reconocimiento. Y por lo del caso de las mujeres, ¿qué pasa? De que se objetivizan, empiezan a ver de que es que lo único que importa es el valor económico, yo me muestro, yo exhibo, yo doy esto y entonces voy a tener una retribución económica que supuestamente eso me va prácticamente como a dar todo en la vida, cuando realmente nos damos cuenta es que empiezas a hacer falencias emocionales muchísimo más grandes porque esa situación solo es pasajera, ya de ahí mi frase de dopamina pasajera, eso es momentáneo y eso realmente no va a estructurar tus problemas sociales o el problema de que tengas de identificación con el otro o tus problemas familiares o el hecho de que no te sientas parte de o de alguien. Y es súper complejo porque en nuestra cultura se vende eso, que lo instantáneo es una respuesta y un poco pues la línea de Maquiavelo de que el fin justifica los medios y hasta qué punto el fin justifica los medios. A ver, yo entiendo que, que hay algo, un principio de realidad
y es el aquí y el ahora. Para nadie es un secreto que el futuro es algo que no controlamos y que el pasado pues ya pasó, ¿cierto? Y a veces pues lo único que ancla al momento son precisamente eso, un video, una foto, Sí, el que ahora, el instante. es lo único, pues como la única forma medio tangible de poder anclar el tiempo, de resto esto va pasando. Pero algo que sí es cierto es que con lo que yo hago hoy, siembro y empiezo a marcar un devenir hacia el futuro. Hay cosas que son procesos y precisamente los procesos tienden a ser lentos. ¿Por qué? Porque a veces el proceso rápido puede generar unos réditos más instantáneos, pero como son tan instantáneos, a veces tienden a ser un poco efímeros y eso es lo peligroso, porque no da tiempo ni a la preparación, ni a la asimilación, ni a la consolidación. Ese tipo de elementos son muy interesantes, partiendo del principio de que es que uno no siempre se va a quedar joven. Es que es verdad, y sobre todo, profe, también es lo que la gente a veces no entiende, es que eso funciona como de cierta manera, o como una espada de doble filo. El hecho de yo estar registrando todo, tener que estar sacando el video, la foto, no, que es que el paisaje, que el concierto, que la cena, que mi compañía, que es mi celebración de aniversario, etcétera, etcétera, te desconecta de la misma realidad. Entonces, por ende, cuando estás concentrado en registrar y grabar el momento, estás dejando de lado vivir el momento, que es una cosa fundamental y por la cual nosotros de cierta manera obviamos. Que yo creo que ahí es cuando volvemos a poner el tema, es parte por este asunto de este sistema económico, que yo creo que luego de pronto podemos hablar más adelante si lo permite. Pero es precisamente eso, la gente no entiende que el hecho de estar registrando un momento te va a desconectar de ese mismo momento. Y por ende, cuando vas a ver estas situaciones y vas y recuerdas la foto, el instante, el vacío emocional es mucho más grande porque dejaste de lado una cosa que es fundamental como ser humano. Usted bien lo mencionó, profesor. Nosotros no sabemos qué pasará en el futuro. Eso es algo impredecible como tal cual la palabra lo indica. Pero precisamente el no vivir, el no tener esa instancia, ese momento presente con nuestra realidad, nos desconecta de ella y de cierta manera permite que vayamos pasando la vida como que al parecer pensando en lo que sigue, cuando realmente deberíamos tener como esa condición de decir, es que es el ahora. El mañana, como lo dije, no se sabe, puede pasar mil cosas, pero disfrutar el ahora que es lo que tenemos, yo creo que es donde de cierta manera existe falencia y sobre todo en esta sociedad actual. Y ese también es un punto pues interesante, o sea, cuando usted está mediado también por un estado alterado de conciencia, Mm, es sí, todavía peor. peor porque, no sé, dependiendo del efecto de la sustancia, puede tener unos efectos muy fuertes en tiempo y espacio. Entonces, cuando te das cuenta cuánto ha pasado y lo que en teoría se supone que has disfrutado, ni siquiera lo recuerdas. Entonces, ahí se desdibuja un poco el fin por el que supuestamente se vende o se vive generando tanta apología. Entonces queda como, Es que literalmente uno queda en el limbo, tras de que por ajá, sí quería supuestamente armonizar y amenar el momento y por eso, digamos, el consumo de sustancias, como pasa sobre todo con los jóvenes, luego termina con una borrada de cassette, como dicen popularmente, y al otro día, ¿usted qué hizo? No, yo no me acuerdo, no, tranquilo, que yo le muestro el video de lo que hizo ayer usted borracho, que no sé qué, no es como, pues quería tener un agradable momento y terminó siendo un momento nefasto, que ni disfruté ni me acordé y sobre todo que al parecer terminé fue haciendo el ridículo. y, y, Entonces y es muy eso, y eso contradictorio. pues que hacer el ridículo es el menos peor de los males. Pues sabemos que eso genera unos derivados todavía peores y más complejos, donde inclusive la misma vida y la integridad, no solo del individuo que está ahí, sino de los del lado, se pone en riesgo. Es muy, muy complejo y desafortunadamente está ahí y sigue acompañándonos. Y bueno, César, esto fue pucha, es muy interesante poder empezar como a entender un poco y a dimensionar esas lógicas, pues también desde una perspectiva un poco diferente, aunque claramente sabemos que
todos somos seres políticos, Sí, porque la política es precisamente el poder opinar. Y como bien menciona también Lacan, nosotros como sujetos del lenguaje, pues atravesamos todo por la palabra. sí, exactamente. Pues literalmente nuestro cuerpo está atravesado por el lenguaje y eso configura todo. Ajá. Entonces, ni modo de decir que no. Entonces, sino que eso se convierte también en como en temas muy candentes. Tomar partido implica ya visibilizarse y convertirse en un objetivo. Entonces ahí es donde volvemos a la pregunta que usted había hecho, profe. Yo creo que realmente en esta sociedad libre no somos. Porque precisamente si nuestro lenguaje configura absolutamente la forma en que nos relacionamos, la cual entendemos nuestra realidad y nuestro mundo, precisamente esas matices son los que nos da a entender de que siempre estaremos condicionados hacia algo o hacia un tipo de cosa específico que nos limita de cierta manera por el intentar pertenecer. Porque yo creo que ahí es donde está la cosa fundamental. Nosotros somos seres sociales. Eso siempre ha sido algo fundamental y eso es lo que ha estructurado nuestra forma en que configuramos la realidad. Pero yo creo que ahí es donde está el problema fundamental. Creo que precisamente, profesor, por eso que usted acaba de mencionar, es que nosotros no somos libres. Nosotros siempre estaremos condicionados hacia algo. Algo tendrá una permeabilidad sobre nosotros que hará que nosotros actuemos en consecuencia de para intentar pertenecer a. Que yo creo que es uno de los asuntos fundamentales que hay que entender. Porque precisamente esa es la lógica a la cual actualmente, por ejemplo, nuestra sociedad nos rige. Sí, y justo con eso se viene a mi mente un documento que yo leí hace muchos años sobre un tratado hablando sobre la libertad en la tragedia de Edipo Rey. Entonces, o sea, ahora que utilizan pues a veces de forma romántica el asunto del romanticismo, perdón, es que romántica, que se usa un poco románticamente el tema del destino, nosotros hasta qué punto sí estamos siendo un poco como una especie de marioneta Sí, literalmente. que por estar huyéndole a terminamos dando esa respuesta a lo que supuestamente no íbamos a hacer. Entonces es muy interesante y cuestiona demasiado porque a veces esa falta de respuestas y el exceso de posibilidades, más que estabilizar, más que de pronto generar tranquilidad, a veces está generando un efecto un poco contrario y vemos pues como esa falta de, de firmeza, o no de firmeza no, sino como esa falta de límite lo que hace que cada uno sienta ese malestar, que también lo nombra Freud en Más allá del principio del placer. Es que precisamente yo creo que es fundamental, y aquí vuelvo a complementar la respuesta de por qué la psicología para mí ha sido como fundamental para entender un ejemplo, por ejemplo, la política. Nosotros vivimos de cierta manera inconformes como lo habíamos mencionado anteriormente. Y el exceso de posibilidades que usted señaló, profe, me parece fundamental como para entender este fenómeno, porque al saber de no tener la capacidad de autorreconocernos, o como decía Lacan, de deconstruirnos a nosotros mismos para encontrar nuestra verdadera identidad, que era una de las cosas fundamentales que uno tiene que hacer de cierta manera como para hacer una evolución o para encontrar una versión que realmente sea acorde a uno lo que uno quiere, que entre comillas y resumiéndolo, precisamente lo que imposibilita las cosas. Y por eso yo creo que la gente es muy esclava a lo que ya estábamos mencionando anteriormente, a lo efímero. ¿Por qué? Porque no sabe qué es lo que quiere, no sabe cómo lo quiere, intenta buscar mil respuestas que este sistema le ofrece a través de tantas cosas, viajar, comprar, etcétera, el consumo, todo lo que usted mencionaba. Y eso hace que precisamente se ahogue en la angustia, que yo creo que es la palabra fundamental que trae Freud. La Sí, angustia nos mantiene constantemente ese malestar y esa inconformidad con el todo, con los otros, con la naturaleza, inclusive hasta con nuestro propio cuerpo, como decía él. sí, sí, ya, oiga, con ese tema del cuerpo también es complejo y hay un fenómeno actual complejísimo con el asunto de la posibilidad de las alteraciones o de los filtros en las imágenes, porque entonces ya llega como, comillas, una disociación. Sí, publicidad engañosa que llama. Sí, porque entonces la foto que yo veo, que es lo que yo quiero ser,
versus a lo que yo miro en el espejo. Y es muy complicado porque entonces se está convirtiendo también a veces como en un alcanzable utópico que, que ha costado vidas de personas con cirugías, con muchas cosas y es un fenómeno pues que todavía está un poquito bajo, o sea, no está muy superficial, pero que poco a poco va haciendo mella. Cada vez se encuentra uno que las fotos o las imágenes no están totalmente puras. Siempre hay algunos casos donde el modo belleza está ahí. Pues sin ni siquiera uno configurarlo de forma voluntaria. Ya el celular Sí. lo trae predeterminado. Prácticamente, sí, ya le agregan a uno los filtros. Ajá. Profe, pero es que es precisamente lo que estábamos hablando. Y mire cómo vamos conectando las ideas de esta conversación. Cuando entendemos de que realmente nosotros queremos es encajar con el discurso del otro, que es lo que nos permea el lenguaje en el cuerpo, estamos establecidos por las estructuras sociales que tienen en este caso unos estándares de belleza. ¿Qué pasa? Como el individuo no tiene la autosuficiencia para reconocerse y saber quién es, porque ya lo habíamos mencionado, estamos permeados y bombardeados por un montón de estímulos y de cosas que a toda hora nos quieren como meter. ¿Qué pasa en ese asunto con las personas, por ejemplo, que hacen cirugías? Quieren encajar dentro de un discurso, en este caso de moda, de tendencia, de belleza, que les impone de cierta manera estándares que, seamos honestos, pues uno no va a cumplir ni a bala. O sea, uno puede idealizarse de cierta forma, pero cumplir a cabal los estándares que de cierta manera esta sociedad estructura es demasiado difícil. Y ahí es donde yo creo que rescato muchísimo lo que usted mencionaba. Ya llega la gente inclusive con unas tendencias hasta masoquistas, creo yo, como hasta flagelarse y a entender como la forma y a ver cómo carajo yo encajo y cómo hago porque me quiero parecer a esto o quiero estar en esta línea o en esta estructura de belleza, y eso literalmente condiciona y destruye la individualidad y la condición de un individuo, y eso es lo que la gente a veces no dimensiona. Y yo quiero que aquí también quede claro pues que no se está ni juzgando ni satanizando las cirugías o las Ah, intervenciones no, no, quirúrgicas. claro está, claro está. Porque, a ver, pues yo creo que cada quien tiene libertad de elegir cómo hacer las cosas y hay cierto tipo de intervenciones que son necesarias y son muy funcionales. Lo que pasa es que sí hay un fenómeno cuando ya es netamente estético y que inicia con algo pequeño, ese pequeño no satisface y se va escalando y es muy triste observar algunos rostros totalmente desfigurados, algunos cuerpos pues con unas alteraciones terribles también porque a veces hay unos procedimientos que utilizan unas sustancias un poco Sí, peligrosas, es que no hay otra palabra. y eso lleva a algo peor, a lo que se trae, y es ese deseo, por eso es lo mismo que la falta de límite, o sea, hasta cuándo yo digo no, o en qué momento digo no, o quién me limita a mí, o sea, cómo yo decir paro para que esto no siga, si pues, yo tengo la posibilidad, puedo pagar, o puedo financiar, o como sea el método, para seguirlo haciendo. Es que precisamente, profe, bueno, menos mal hizo la claridad porque yo también quería como dejar en ese asunto. Hay aspectos pues que son biológicos y que requieren intervenciones y que en ese caso no es como digamos la crítica la que estamos haciendo, sino que la crítica va más allá del hecho de intentar encajar de cierta manera hacia estructuras o estándares de belleza que fuerzan condiciones innecesarias en el aspecto de que no son obligatorias, no son, digamos, determinantes, no estamos hablando aquí de una condición de vida o de muerte, sino que la gente a veces distorsiona tanto su propia condición individual que se quiere someter hacia esos discursos, que ahí es donde volvemos en el asunto del lenguaje con Lacan, como para intentar aparentar algo que no es, que yo creo que es como lo fundamental que quiero que dejemos claro. Y ahí es donde de cierta manera sí estropea la condición del individuo y uno ve unas situaciones realmente muy paupérrimas de muchas personas que se enfrentan a situaciones, profe, que realmente uno dice, complicado el asunto, difícil. Sí, sí, y yo creo que este tema pues tiene mucha tela para cortar. Igual también los invito para que dentro de sus comentarios nos dejen las opiniones. Sí, sí, cada quien que nos Que diga de pronto si está de acuerdo o no, qué sí, aspectos de pronto cree que no vimos no tuvimos en cuenta,
o de pronto que debimos profundizar, que la retroalimentación siempre es necesaria. Sí, y tampoco se trata de que todo el mundo piense igual, Ah, sí, sí, es verdad, sí. Hay que ser crítico. exactamente, entonces cada uno tiene pues como sus posturas y es súper chévere también poder facilitar espacios en los cuales también se pueda hablar de cosas sin necesidad de que esto genere una repercusión negativa, porque también da la impresión de que hay una hipersensibilidad, de que hay temas tabú que no se Sí, pueden tocar porque automáticamente aparece un señalamiento. Sabemos que todas las épocas siempre han traído como sus blasfemos, sus herejes, que necesitan ser como castigados. Entonces, hoy en día siguen existiendo esos señalamientos de aquellos pues que se autodenominan regentes pues como de la moral y es muy peligroso porque entonces, ¿dónde está la construcción del conocimiento? no, y la actitud crítica. Nosotros entendemos que el tema que de pronto estamos tocando y ustedes, queridos espectadores, allá que nos están viendo, pues tendrán una opinión propia y creerán que de pronto de cierta manera abordamos de manera de pronto no tan argumentativa ciertos aspectos, de los cuales los invito nuevamente a que en la caja de comentarios llenen esos aspectos y que tengamos un debate fluido, constructivo, donde no hayan señalamiento y sobre todo no hayan ofensas, porque yo creo que uno de los errores garrafales y trascendentales que ahora nos afecta mucho respecto en esta sociedad es que a veces la opinión del otro ya es marcada como una opinión del enemigo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que manejar matices. Que la persona piense diferente a mí no significa que sea mi enemigo. Él tiene una visión de mundo que se construyó a través de sus propias condiciones prácticas, sociales, familiares, ¿cierto? Y que no necesariamente tengamos que desreconocernos, como suele suceder, por ejemplo, en nuestro contexto, y más con asuntos de política. Es, Pero sí, política, religión, etcétera, etcétera. Y es ahí donde yo quiero llegar también para que las personas dimensionen qué es la educación inclusiva. La educación inclusiva es precisamente permitir que la diferencia se encuentre en un aula y puedan entre todos, primero, generar una inserción y segundo, construir un conocimiento desde diferentes perspectivas. La educación inclusiva no es algo, valga la redundancia, exclusiva de, no, porque hay diferentes formas de crear conocimiento y lo que se busca precisamente es eso, que cada uno pueda disfrutar y pueda dimensionar y que pueda también comprender los contenidos con las diferentes formas, con los diferentes matices para que se llegue a ese conocimiento. Entonces, cuando nosotros reconocemos en el otro una diferencia, más que atacarlo y señalarlo como un enemigo o segregarlo, también es tener esa apertura para escucharlo, para poder entender que esa perspectiva pues va es a qué, a sazonar o va a complementar o a añadirle algo más que a veces uno desde su perspectiva está un poco dejando a un lado. es que yo creo que eso es un aspecto fundamental, profe, porque la forma en que uno construya conocimiento es fundamental. Todo ser humano debería construir de cierta manera conocimiento. La de educación incluyente en este caso me parece que es fundamental, que de cierta manera, a pesar de que las personas construyan conocimiento desde una perspectiva de la cual uno no ha tenido acceso, y lo hablo yo de manera personal, no significa el desreconocimiento de esta, que es lo que llega muchas veces a suceder. Nosotros somos una sociedad como que con muchas tendencias a juzgar y a excluir lo diferente. Nos da como miedo, un rechazo y de cierta manera unas aberraciones que como es diferente hay que desaparecerlo porque esto no hace parte de lo común, que eso es, me parece muy peligroso porque parte de construir una sociedad es entender de que hay miles de perspectivas, que ahí es donde yo lo quiero traer con el tema. La forma en que nosotros podamos ver nuestra realidad puede que esté condicionada por diferentes matices, pero que usted la entienda de una manera y yo la entienda de otra, o que usted la haya construido de una manera o que yo la haya construido de otra, no significa que nos tengamos que desreconocer en el camino, sino que al contrario, seguimos siendo partes de una sociedad de la cual debería permitir todas estas diferentes aristas para poder seguir mejor viendo esta realidad que nos rodea.
y que mientras continuemos con esa línea, difícilmente vamos a poder lograr la tan anhelada reconciliación. Sí. Porque la verdad es que siempre van a existir argumentos para vulnerar al otro, para atacar al otro. Es que, profe, yo creo que eso hace parte de la naturaleza en sí del ser humano. Nosotros hemos tenido esos conflictos desde siempre por intereses, por particularidades, por cualquier diferencia, por creernos más, menos. ¿Usted sabe cómo ha sido la historia en ese aspecto? Y es que parece más fácil agreder que aceptar. Sí, nosotros tenemos más a la violencia, profe, porque es que para nosotros el miedo que nos invade nos hace tener un desreconocimiento del otro, porque me perturba, me mueve, me acongoja, me cambia perspectiva si yo no lo quiero hacer. No, 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 ¿cómo le ocurre? Prefiero que el Ajá, otro desaparezca. Y ahí es donde sí, yo digo, bien, es, es que es muy contradictorio, pero así somos. sí, 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 sí. Oiga, definitivamente, a veces hablando se va el tiempo también como un poco volando. Sí, es verdad. Y aquí nos pudiéramos quedar pues hasta buen rato y vea, sin ningún tipo de adición, ni un tintico, ni un agua, así a palo seco como dicen, pero ahí vamos, ¿cierto? Sí, profe, vamos súper bien. No, yo le digo la verdad, profe, agradecido por esta invitación. La verdad lo estoy disfrutando como no se imagina. No, no, muchas gracias, hombre César. No sé si de pronto, como para ir cerrando, una reflexión final y Yo un creo que, saludo. sí, yo creo que la reflexión final que me encantaría darle a nuestros espectadores en el día de hoy es que sepan y entiendan en tener cómo construir su propia identidad. ¿Qué quiero decir con esto? Van a recibir demasiados estímulos de muchas cosas que a veces van a influir sobre sus decisiones y sus propias condiciones particulares. Intenten tener autonomía, conózcanse a ustedes mismos, intenten charlar con ustedes mismos, busquen qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, e intenten construir una visión propia de su mundo, para que no se dejen de pronto condicionar por cosas que a veces hasta los influencian más de lo que lo deberían. Sí, muy bien. Y no sé si de pronto desees un saludo Bueno, sí, y un saludo. recomendarnos también un libro o algo Bueno. que ayude también como a este tipo de procesos. Bueno, me encantaría recomendar dos libros. Yo de hecho uno se lo recomendé a usted, que fue ¿Por qué fracasa Colombia? Como para que entiendan la realidad que nos rodea y por qué las construcciones tan diferenciales entre regiones. Creo que nos da como un poquito de contexto para que entendamos nuestra condición particular por el hecho de ser colombianos o por el hecho de haber nacido en Antioquia o personas que hayan nacido en la costa, porque permite más o menos entender de cierta manera lo que realmente somos y cómo es que nos hemos estructurado como sociedad. Y hasta a la vez uno entienda por qué haya tanta diferencia entre el uno y el otro, y esto hasta con odios y todo, que es que el rolo, que es que el costeño, que el cachaco, todo eso. Que llama ¿Por qué fracasa Colombia? De Enrique Serrano. Ese es el primero. Y obviamente, pues yo creo que este es muy cliché, pero personalmente lo estoy volviendo a releer y me encanta. Estoy volviendo a leer las meditaciones de Marco Aurelio. Me parece fundamental el estoicismo como para marcar un par en las estructuras de esta sociedad tan agitada y tan revolucionada por el todo lo vale. Como para entender que hay cosas que pues se salen de las manos de uno y uno no tiene que preocupar por lo de los demás, sino que concéntrese en uno. Después de la película de Gladiator, que mostraban a un Marco Aurelio un poco diferente a lo que pudo haber sido, sí es interesante conocer al verdadero Marco Sí, Aurelio. total. Es Oh, que la película no le hace justicia. no, 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 yo creo que ni siquiera el mismo Comodo, pues. no. Pero eso será tema de otra ocasión, tema Sí, para otro debate. oiga, sabes que me parece interesante que algún día podamos traer aquí, pues, hablar de algunas películas y a través, pues, como de una óptica un poco más, más psicológica, una óptica un poquito más aterrizadas a la realidad. ¿Se le anima? No, profe, cuando quiera, yo feliz. Me encantó mucho este espacio y le agradezco de verdad de corazón por la invitación. Ok, no sé, el saludo, no se le olvide. Bueno, saludo pues para todos los espectadores, primero que todo, ¿verdad? Gracias por haber llegado hasta acá, esta parte del video. No olviden comentar, darle like a este maravilloso canal que espero que sea la primera de muchas invitaciones. Y obviamente un saludo a mi familia que posiblemente les ponga a ver este video también luego. Hay unas cuantas Sí, reproducciones obligatorias. ahí hay unas cuantas ahí, unos numeritos para subir. Ok, perfecto. No, yo también. Un saludo muy especial para todos. Y también la invitación a los que quieran participar en este espacio, me pueden escribir por Instagram y aquí pues buscamos la forma de coordinar los tiempos y de encontrarnos. Esto es abierto para todo el que quiera hablar,
siempre desde el respeto y siempre un poco desde la lógica de la construcción en base a llevar y fomentar la educación inclusiva y la salud mental. Entonces, por favor, anímense, ahí quedan con la invitación en Instagram a el profe del perrito, por ahí me pueden enviar los mensajes. Y también para todos los demás, si son nuevos, por favor, suscríbanse a este canal para que esta comunidad crezca un poquito más. Y para todos los que nos ven en las diferentes partes del mundo, también insisto con un saludo muy especial a nuestros compatriotas que están sintiendo el flagelo del conflicto armado, no solamente en norte de Santander. Desafortunadamente Colombia es un país que tiene unas complejidades muy fuertes en su territorio nacional a través del conflicto armado. Entonces para ellos también un saludo muy especial, que ojalá este tipo de espacios también les permitan un poco paliar sus situaciones. Y también para mi Gretel, un beso de Lulipampín, que la quiero mucho, que ella también es mi motor y mi motivación. Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Recuerden, soy el profe El Perrito con sabor a canela y hasta la próxima. Chao. Chao.